Bien, llegáis a Falla Eurovisión. Esta semana vamos a seguir conociendo el festival musical más visto del mundo, con un viaje pelo que dio de sí nos años 70. Preparai-vos porque Eurovisión entamó a volverse muy movido en estos años. Nos años 70 el festival medra en interés del público, na audiencia televisiva, en producción, y además, la década de los 70 supón una riestra de mellores y experimentos en distintos aspectos que van a hacer que Eurovisión se reinvente acordes con una década na que el continente vive muchos cambios. Los 60 acabaron con un cuádruple empate y ese resultado viose en Europa como una tomadura de pelo y un fracaso de organización por parte de ellos países. En señal de protesta y boicot, los países nórdicos y Portugal decidieron retirarse en 1970. De los 4 ganadores del 69, Países Bajos ufiértense a entamar y llega a Ámsterdam con nada más solo 12 participantes. De los 4 ganadores del 69, Países Bajos ufiértase a entamar y Eurovisión llega a Ámsterdam con nada más 12 participantes. Tarreciendo una gala demasiado curtia, la televisión holandesa decidió incorporar un vídeo de apertura presentando la ciudad y un pequeño vídeo previo a cada actuación que va a recibir el nombre de postal. La idea de estos postales prestó tanto que siguen haciéndose a día de hoy. Sirven para promocionar el país anfitrión o a cada uno de los participantes y puede contar también con la participación de los propios cantantes. Lo que sí que mudó y la forma de votar. En caso de empate, fadríase una nueva votación, nada más entre los cantares empatados, para que nadie más pasara por lo que pasó Laura Valenzuela. Good evening, good kveld. Anuévase también el sistema de votos. Lleguen por fin los marcadores digitales, mientras 3 años, del 71 al 73, establece que cada país va a tener un xurao de 2 personas presentes en el teatro y cada miembro a votar a todos los demás cantares con entre 1 y 5 puntos según el su criterio. Así nadie va a terminar con 0 puntos. Para que esto no suponga un tiempo interminable de votaciones, decides que voten 3 países al empar en cada turno. Esto había 6 personas al empar emitiendo votos que se sumaban para cada cantar. Un sistema un poco caótico que tiene un inconveniente importante. El número de votos de que parte cada país no es el mismo, y hay de ellos xuraos que dan puntuaciones bien bajas esperando recibir otras más altas. Por caso, en 1971, Luxemburgo reparte 43 puntos, mientras que Francia da hasta 107 puntos en total. Finalmente, en 1975, establecen las votaciones que perduren hasta el día de hoy. Cada país va a votar los sus 10 favoritos con de 1 a 8 puntos, 10 y 12. Y ese año 1975, cuando sentimos por primera vegada el mítico 12 points, 12 points, que recibe Luxemburgo de manes de Países Bajos, que sería, por cierto, el ganador de ese año. Luxembourg, 12 points, 12 votos. Y en 1978 tenemos el primer 0 de este sistema de votos. Llévalo para casa, Noruega, que a día de hoy es el país que más últimos puestos atropa. Nada menos que 10 en total. A medida que avanza la década de los 70, sucede una transición del francés al inglés como lengua dominante del festival. Magar que tenemos 4 victorias francófones en esta década: Mónaco en 1971, Luxemburgo que fai doblete en el 72 y 73 y Francia en el 77. En 1973 decide prescindirse de la norma que obliga a cantar en alguna lengua oficial del país, y esto fai que de ellos países, especialmente los nórdicos, opten por llegar a Eurovisión cantando en inglés. Después de 3 años con esta libertad de lengua, ya son hasta 8 los países que deciden probar en inglés, incluyendo Suiza, Italia, Bélgica, Austria y Alemania. Esto favoreció que pudiéramos ver las victorias de Suecia en 1974 con ABBA y Países Bajos en 1975 con cantares en inglés, pero piérdese mucha diversidad lingüística. Por ello, en 1977 decide volverse a la obligatoriedad de llevar cantares en lenguas propias. Otro dato interesante tocantes a idiomas es que en 1972 Irlanda presenta el único cantar hasta la fecha que llevó cantando en gaélico, lengua propia y oficial junto al inglés en el su territorio. Malta, Israel, Grecia y Turquía súmense en esta década a la competición. Malta no entamó con buen pie, quedando en última posición 2 vegaes seguides, con cantares en maltés.
Tras un último intento en 1975, ya en inglés, que también ya es su idioma oficial, deciden retirarse hasta mediados de los 90. También Turquía estrenó el su palmarés, quedando última en 1975. La suerte contraria tuvo la Israel, que supo afaerse bien rápido al estilo eurovisivo. Estrenase con un cuarto puesto y llega a conseguir 2 victorias consecutivas en 1978 y 1979 con grandes himnos del festival. De hecho, las 4 victorias que lleva Israel hasta la fecha son grandes éxitos eurovisivos. El que quizás tuvo más éxito en esta década fue Avant Nivi, de Seguro que te suena. Otro de los cambios de esta década llega en 1971. Desde ese año los participantes ya no están obligados a asistir con solistas o dúos con coristas, sino que se establece un máximo de 6 personas en el escenario, sea el que sea el so rol. Una regla que sigue vigente a día de hoy. Desde ese momento va a vivirse una verdadera revolución en las actuaciones que vemos en riba al escenario. Son bien habituales les parelles y también los grupos mixtos, pero cada vegada más van a abondar les bandes y los preseos de todo tipo sobre el escenario. También muchos solistas y dúos van a estar al piano o a la guitarra. Vemos ya actuaciones bien coreografiadas y faise recurrente también el fechu de tocar les palmes. Y con todo ello, entama a darse más protagonismo a los coristas, hasta el punto de que en 1979 la actuación de Alemania ya interpretada íntegramente por ellos, y el so representante nada más fai que bailar alrededor. Un cantar que, por cierto, pasaría a la historia, ya inclusive tuvo mucho éxito en España de la mano del cantante Iván. El primer grupo que vemos en Eurovisión y el trío que representa a Suiza en 1971 y que lo faría 3 veces más, en el 76, 79 y 81, Peter, Sue and Mark. La moda también se asitia con un papel importante en esta década. Dejamos atrás los paseos elegantes de décadas pasadas para guardar estilismos mucho más informales y más cercanos a los de un antroshu en muchos casos. La representación de Suiza, por ejemplo, va en 1976 acompañada de un payaso. En 1978 tenemos lo que podría ser el primer cambio de vestuario en el escenario, que pocos años después pasaría a ser tan habitual. Entre las escenografías, coreografías y vestuarios, desde las distintas preselecciones, lleguen a Eurovisión los primeros casos que podemos considerar como frikis. Inclusive ABBA, con esos traces, eran considerados los frikis de la domina. Con todo y con ello, el público elegante sigue teniendo código de etiqueta. La orquesta siempre estuvo un papel importante y en esta década vese aumentada con más preseos que potencian la música actual, convirtiendo de ellos cantares en auténticos himnos. Cada país lleva al su director de orquesta y estos siempre son presentados en antes de la actuación. Así pudimos ver a Sven Olof Waldorf dirigiendo el cantar Waterloo, vestido de Napoleón. Nada más 3 mujeres dirigieron de alguna vegada la orquesta de Eurovisión. La primera de ellas fue en el debut de Israel, en 1973, que repetiría en 1978. Las otras 2 fueron la de Suecia en el 73 y Suiza en 1985. Sí que así, ya desde 1973, deixase que en ellos casos eva de alguna pista musical pregrabada que se combina con el directo de la orquesta. Y en 1979, Italia fai la primera actuación con música pregrabada de fecho. España sigue la sodomina dorada mientras esta década. Magar no consiguió ninguna victoria, tuvo 3 veces a piques de failo, quedando en segundo lugar con unas votaciones bien apretadas. En 1971 fue con Karina y En un mundo nuevo. De aquella, muchos artistas conocidos querían ir. Karina ganó la preselección en Pasaporte a Dublín, un programa en el que también participaron Nino Bravo, Rocío Jurado o Concha Piquer, entre otros. En 1973, el representante de Televisión Española otra vuelta vuelve a quedar por encima de Cliff Richard, que quedó tercero, con Eres tú, de Mocedades, que se convertiría en el mayor éxito del año y uno de los mayores de la historia del festival a nivel internacional. Y en 1979, cuando Betty Misiego lideró la clasificación hasta el último momento en que su canción quedó segunda. Israel
ser Nepudot. Como ja comentemos, el festival retransmitese cada vegada en más países. Entre ellos está Jordania, que no pudo ver como el su enemigo, Israel, conseguía la su primer victoria. La televisión jordana cortó la emisión cuando el su país vecino lideraba la votación y al otro día publicó que Bélgica, la segunda clasificada, llevara el premio. Por ello, en 1978, Bélgica consiguió el su primer triunfo en Eurovisión, magar que fuera nada más para los jordanos. Hay cantares que fueron afitados nos sus respectivos países. Emblemático y el caso de Portugal en 1974. El cantar E depois do adeus, de Paulo de Carvalho, pasó desapercibido en el festival, pero ese mismo año conviértese en el himno de la Revolución de los Claveles, que acabaría con la dictadura de Salazar. También hay otros muchos cantares y artistas que fueron revelaciones a nivel internacional. Son los casos de la alemana Katja Svetting, que participó 3 veces, quedando siempre en el top 3, los italianos Romina y Albano y Richie Poveri, que conocimos con Será porque ti amo, los holandeses Mout and McCannell, que hicieron famosos How Do You Do, los ingleses Brotherhood of Man, que ganaron con Save Your Kisses for Me, el grupo británico The Shadows, el israelí Isaac Cohen y el show Abanin B, que todos sabemos que quiere decir Quiero te amor, por el dúo castellano Bacara, que venía de triunfar en todo el mundo con los sus éxitos y representaron a Luxemburgo en 1978 con Parlez-vous français, quedando por encima de la representación de televisión española con José Vélez y el show mítico Bailemos un vals. Y por supuesto, los archiconocidos suecos ABBA, que en 1974 triunfaron per riba de 3 figures como Georgina Cinchetti, Peret o la misma Olivia Newton-John, que representó a Reino Unido, lo que supuso el su salto internacional en antes de protagonizar Gris. Aunque todo hay que lo decir, en 1974 Francia retírase en la última semana por cuenta de la muerte del presidente Pompidou. El cantar francés lideraba las apuestas per delante de Waterloo d'ABBA, que a la fin llevó la victoria. ¿Quedónos algo por comentar de los 70? De juro que sí. Ponéislo en los comentarios. Volvemos a vernos el sábado que viene en Play Presta y seguimos a Fallando Eurovisión.